La idea de hoy es reciclar estas 3 bandejitas que estáis viendo en pantalla. Son de madera de balsa, pero las técnicas que utilicemos las podréis aplicar sobre diferentes materiales. Estoy segura que estos reciclajes os van a gustar. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¿Me acompañáis? ¡Comenzamos! Para la primera idea voy a utilizar hojas teñidas de un viejo libro. Las tengo guardadas en este envase por una razón especial, y es que las he teñido con el agua de haber infusionado lombarda, una verdura con un característico color morado muy bonito. Una vez han secado las hojas, este es el color rosáceo, violáceo que se le han quedado. También es cierto que las hojas inicialmente ya tenían un tono amarillento antiguo. Y vamos a hacer sobre el soporte una cartapesta normal con estas hojas teñidas. Para ello voy a diluir cola blanca con un poquito de agua e ir pegando todos los trozos, intentando que no queden huecos, montando unos sobre otros, y en este caso podría empezar por el borde superior, pero he empezado por el centro de la bandeja. Es un proceso muy sencillo, muy repetitivo, hasta cubrir por completo tanto la parte interior como la exterior de la bandeja. Se ve un color muy bonito al papel haciendo esta técnica, pero después comprobaremos que pierde un poquito de este tono rosáceo tan intenso. Las esquinas nos costará más, deberemos rasgar los papeles para que se vayan acoplando y crear pocas arrugas. Una vez que he terminado de cubrir todo el soporte, dejaremos secar la capa de cola y yo después le doy una segunda para proteger y fijar bien todos los papeles. Con este proceso habremos dado mayor consistencia y resistencia o durabilidad a estas bandejas. Ya ha secado por completo las 2 manos de cola que le dimos. Estáis viendo lo que os contaba de que ha perdido intensidad de color, pero aún así me gusta mucho el efecto. Y ahora vamos a realizar sobre este soporte decoupage. Voy a utilizar para ello los restos de este bonito papel de arroz que conservo de un trabajo anterior. Y directamente voy a recortar todos los motivos con tijera, dejando un pequeño margen alrededor de las distintas orlas del diseño. De nuevo comienzo por el centro o base de la bandeja, extiendo una pequeña cantidad de cola especial para decoupage. Si no tenéis, podéis utilizar la misma mezcla de cola y agua que habíamos realizado para la cartapesta. Como es papel de arroz, es muy resistente. Centramos y colocamos el motivo y directamente por encima pasamos de nuevo una mano de cola para estirar el diseño, que no queden arrugas del centro hacia las esquinas. Iremos montando el diseño que más nos guste, decorando la parte interior y exterior de la bandeja. Como el fondo, pese a haber perdido intensidad, es un poco oscuro, prefiero utilizar un papel de arroz para que los motivos que coloquemos por encima no se pierdan en exceso. Probablemente habréis realizado ya muchas veces decoupage y sabréis que las servilletas sobre fondos oscuros suelen destacar bastante poquito. De ahí que yo me decante por utilizar este papel de arroz. Como ya le estamos dando una capa por encima del mismo medium especial para decoupage a todos los diseños, no sería necesario repetir este proceso. Dejaremos secar bien y después podemos barnizar con total tranquilidad. Yo voy a utilizar un barniz de acabado satinado. Cuantas más capas le demos de este barniz a nuestro trabajo, además de proteger esta técnica, también conseguiremos dar uniformidad a todo el trabajo, que no se note que la parte inferior son papeles diferentes pegados. Pero eso ya son manías de una y posibilidades que os ofrezco. Y los detalles finales los haremos en conjunto a las 3 bandejas, así que dejamos esta idea reposar y nos vamos con la segunda. Para la segunda idea, de nuevo vamos a hacer una especie de cartapesta.
pero vamos a utilizar los filtros o papelillos de las infusiones. En mi caso, como suelo tomar unas infusiones de frutos rojos, pues tienen más o menos los mismos tonos del papel anterior. La mayoría ya los tengo vacíos, más o menos limpios y colocaditos aquí. Es muy sencillo de realizar este proceso y lo que sí que os aconsejo es que dejéis secar las bolsitas y después las vaciéis. Retiraremos el borde por el que van pegadas estas bolsitas y también el borde superior e inferior, que no lo hago al principio y después me va a tocar hacerlo en cada trocito de papel que voy pegando. Cortamos estas bolsitas en trozos más pequeños y de nuevo realizamos una cartapesta, montando unos papeles sobre otros hasta cubrir interior y exterior. En este caso, este trabajo al principio me ha costado verlo un poco. Después ya vais a ver que el resultado me encanta. Quizás de las 3 ideas, mi preferida. Con eso os lo digo todo. Pero en un inicio me quedaba un efecto de fondo un poco sucio. Efecto de tener algunos restos o pozo de las infusiones, que pensé no iban a ser importantes al realizar esta técnica y mientras voy pegando los papeles me da una sensación rara. Pero ya veréis después que este efecto no se nota para nada. Como en la primera bandeja, al terminar de cubrir toda la superficie, dejaremos secar esta primera capa de cola y después yo le he dado una segunda de cola diluida con un poquito de agua y dejaré secar de nuevo. Y así es como ha quedado ese efecto raro que después va a integrar también nuestra decoración. Para esta segunda decoración voy a utilizar las cintas decorativas con forma de sello tipo washi tape que me enviaron hace tiempo desde Stationery Pal. Son 3 motivos diferentes y variados, uno de cafés e infusiones, otro de animales y el tercero más vintage con flora, fauna y personajes. Voy a ir recortando diferentes motivos y pegándolos aleatoriamente con espacio sin tener en cuenta el sentido en el que van colocados o pegados cada sello y rellenando el interior y el exterior como hicimos con el decoupage. Como he ido recortándolos según venían en las cintas, no he hecho una selección de los que más me gustaban para la parte delantera. Quizás hubiera debido ser un poquito más exquisita o rigurosa y colocar los más bonitos en la parte delantera. No importa, son todos muy bonitos y en este caso también voy a decorar el fondo o parte trasera de la bandeja, además de los laterales. Y de momento así es como va quedando. Ya no se nota tanto el fondo este raro que teníamos. Vamos a continuar integrando fondo con sellos, utilizando de nuevo sellos. Pero en este caso son unos sellos un poco raretes que compré hace tiempo. Son una caja de pequeños sellos con temática más bien floral, herbácea. 6 motivos diferentes. La placa inferior puede ser caucho y la superior es una base de goma eva que nos permite estampar perfectamente en cualquier superficie. Voy a utilizar tintas permanentes para no tener ningún problema a la hora de barnizar después. Pruebo los motivos en una hoja aparte para ver tanto los colores como los diseños y directamente así ha quedado la parte inferior y ahora vamos a decorar la parte superior. Muy sencillo. Entintamos. Si alguno de los sellos no queremos que salga por completo, pues limpiamos la tinta de esa zona que no queremos estampar y vamos marcando, cubriendo huecos, colocando por encima de alguno de los sellos que ya tenemos colocados y rellenando hasta tener un fondo así de bonito. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores
alguno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Aunque la tinta es permanente, voy a dejar secar muy bien antes de barnizar, que de nuevo utilizaré el mismo barniz acrílico satinado de la bandeja anterior. Dejamos en stand-by y vamos con la tercera idea. Y en esta ocasión, completamente diferente. Nada que ver. Voy a comenzar extendiéndole una capa de los restos de cola blanca con un poquito de agua que me quedaban de las dos cartapestas anteriores, mezclada con pintura roja, porque he decidido en este caso darle ese tono. Con esta capa pretendo dos cosas: realizar una imprimación al soporte sin utilizar un gesso o una imprimación básica, impermeabilizar la madera y darle un poquito de color. Y voy a extenderle una capa a toda la superficie, pero no me importa si queda muy marcado el color o no, porque después lo vamos a tapar. Mientras va secando la base de color y cola que le hemos dado a la bandeja, voy a pintar las 4 piececillas entre piezas que tengo que van a decorar esta bandeja. Son piezas que realicé en su día con resina acrílica blanca, la famosa E-White de Resin Pro. Os dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de información el vídeo para que veáis cómo se hacen estas piezas. Es muy sencillo y el efecto pues estáis viendo. En este caso teñí la resina con 2 colores diferentes. Como quiero darles color a estas piezas y que todas sean iguales, ya que ahora lucen diferentes, voy a cubrirlas directamente con una mezcla de colores de la Antique Ink Powder de la marca Cadence. Y perdonad la imagen, está totalmente desenfocada del vídeo anterior, pero simplemente es cubrir con los 2 colores sin mucha precisión de qué color vamos dejando sobre la pieza. Para que a la hora de pegar estas piezas sobre las bandejas tengan mejor agarre, voy a lijar un poquito la parte posterior, ya que de la resina y los moldes se crea una especie de rebaba demasiado punzante quizás y que evitará que la pieza entre bastante en contacto con la madera. Simplemente lijo la parte posterior un poquito, retirando esa rebaba y después pintamos normalmente. 2 de las piezas que vamos a colocar en la bandeja van a sobresalir un poquito por encima del borde superior y por tanto las tengo que pintar por la parte posterior también. Así que lo hago después de lijarlas. Ya ha secado por completo la capa esa rara de imprimación que le dimos a la bandeja y ahora vamos a pasar a decorarla. La idea es utilizar unas masillas craqueladoras que tengo por aquí desde hace muchísimo tiempo. Y antes de aventurarme a colocarlo sobre la bandeja, he realizado 2 pruebas a ver si seguían teniendo efecto. Y parece que sí. Me decanto por utilizar la blanca y preparo un zafarrancho que ya veréis a continuación la que lío. Comienzo por la parte interior, que es la más compleja por todas esas esquinas que tiene. Utilizo una espátula, pero voy arrastrando la masilla por algunos lados. Opto por coger la espátula de silicona o el pincel de silicona y extender o intentar darle una capa lo más homogénea posible a toda la superficie. Bueno, no lo consigo del todo, pero tampoco queda mal. Así que con todo repartido dejaremos secar a ver si craquela. La parte exterior, en principio, es más sencillo de extender la pasta. Extiendo un lateral y a la altura del centro donde voy a colocar una de las piezas de resina, retiro la masilla lo máximo posible para no restar adherencia y coloco cola blanca sobre la parte posterior de la pieza, centramos y presionamos para que quede bien pegada. Y con la masilla voy ajustando, intentando no pasarme mucho, no manchar la pieza que ya tengo medio decorada. Cuando doy este lateral por terminado, haremos el lateral enfrentado de la misma manera. ¿Y el lateral corto? Exactamente igual. Retiramos la masilla de la parte central con la salvedad que os había contado antes. Vamos a dejar un trocito de esta pieza que sobresalga hacia afuera. Rellenaremos como buenamente podamos los huecos alrededor de la pieza y continuaremos con los otros 2 lados y el fondo de la bandeja.
Para asegurarme y acelerar el proceso del craquelado de esta bandeja, voy a ayudarme de la pistola de calor. La voy pasando, moviéndola por encima, por toda la superficie y por la parte interior, hasta que la capa superior, al menos de esta pasta craqueladora, hayas roto y secado. Y después lo dejaremos un tiempo hasta que frague por completo toda esta masa, tanto interior como exterior. Para intentar igualar un poquito al menos el desaguisado de este fondo craquelado, voy a pasar una lija por encima. A mí no me importa el efecto que tiene, ya digo que quería un efecto rústico y tenía claro que sobre esta superficie era muy difícil conseguir un fondo liso. Como posiblemente os resulte complicado encontrar esta masilla, podríais sustituirlo por el craquelado con cáscara de huevo que hicimos hace un par de semanas en el canal. Este tercer diseño no pide grandes decoraciones, al menos según mi modo de ver. Voy a utilizar un trocito de este precioso papel japonés que me regaló mi amiga Amparo. Por forma y tamaño, esta es la etiqueta elegida. La recorto ayudándome con un poquito de agua alrededor. Y al igual que el papel de arroz, solo que mucho más fino, este tipo de papel decorado se trabaja fenomenal. Por tanto, extiendo una pequeña capa de cola en la base de la bandeja, aunque no sería necesario, y una vez que he colocado el motivo centrado, paso una nueva capa de medium especial para decoupage por encima. Y estáis viendo que quizás el diseño se pierde un poquito en este fondo, porque era un papel muy sutil. Hubiéramos necesitado un fondo más clarito todavía para este diseño, pero no me importa. Para integrar y darle el aspecto envejecido rústico que quiero a esta última bandeja, voy a utilizar dos tipos de pátina, blanca y cera antigua. Tengo ya una parte realizada, he comprobado que el efecto me gusta, os voy a explicar cómo lo voy realizando. Primero utilizo la cera en color blanco para las piezas de resina. Extiendo bien y cubro todas las piezas para que la cera se meta en cada recoveco y florituras de estas piezas, y con un paño de algodón retiro el exceso de cera de la parte superior. A continuación, con la cera oscura, la marrón, un pincel o directamente la cera con un paño, podéis hacerlo de ambas maneras, extiendo este color sobre el resto de la superficie e inmediatamente retiro todo el exceso, solamente quiero que quede un poquito de color sobre la base, incidiendo bien para levantar la cera y que no quede un color demasiado oscuro. Quedarán zonas más oscuras alrededor de las piezas. Si queremos eliminar parte de esa cera que no quede tan oscuro, podemos utilizar un pincel de cerdas duras para insistir y retirar un poquito ese color que acabamos de darle con la cera. Me habéis visto extender la cera con pincel en la parte exterior de la bandeja. En la parte interior lo voy haciendo con el trozo de algodón impregnado con un poquito de cera, la voy extendiendo y a la vez que lo extiendo retiro el exceso, dejando simplemente el color en la superficie. Y en algunos sitios queda más carga de cera, que es inevitable que quede oscura, y en otros más clarita. Así es como queda una vez que hemos pasado la pátina tanto por el interior como por el exterior de esta bandeja. Y ahora, para resaltar estas figuras decorativas que le hemos colocado, voy a utilizar pátinas metalizadas. Voy a comenzar primero con una en color bronce. Ya sabéis que yo soy de extenderlas con el dedo. Vaya guarreo que llevo en este vídeo. Y después pequeños matices en dorado, para que no brille mucho y simulen unas piezas viejillas. Y llega la hora de unificar los tres trabajos. Como os decía,
quedan los pequeños matices de las 3 bandejas. Comenzaré dándole un toque envejecido a los bordes superiores y a las 4 esquinitas inferiores con las tintas permanentes y un tampón. Como son permanentes, no se van a retirar con el uso. Podemos después volver a barnizar estas piezas o dejarlas tal cual. Por último, le voy a colocar a todas ellas unas pequeñas patitas y voy a utilizar unas bolitas de madera sin tratar. Para unificar los tonos a los diseños que tenemos, voy a dar color a estas pequeñas bolas de madera simplemente manchando el exterior de estas bolitas con el paño que tengo y que he utilizado para dar cera a la última bandeja. No voy a coger más cera, el paño ya está lo suficientemente sucio o impregnado de esta cera como para ir pasando bolita tras bolita y dejarlas teñidas. Para pegarlas voy a utilizar la cola tipo block, una gotita de cola en cada una de estas bolitas y las colocaremos en las 4 esquinas. He dejado las 4 bolas de la última bandeja sin teñir, creo que le pega más o es más acorde al diseño. Y por último las barnizaré para protegerlas con barniz acrílico, el mismo que he utilizado en los 2 primeros trabajos. Y no las barnizo antes para que tengan mayor adherencia cuando las coloco en los soportes. Y ya hemos llegado al final de las 3 ideas de hoy. ¿Cuál de las 3 es la que más os gusta? Yo ya os había hecho spoiler anteriormente, la de los sellos con animalillos y cafés, que a priori era la que menos me gustaba, aunque estoy muy satisfecha con el conjunto. Yo las voy a utilizar para tenerlas por aquí cerquita y a mano y colocar en ellas los pequeños materiales que vamos utilizando en los diferentes vídeos. El bote de cola, algún palillo de brocheta, un mechero para quemar las cintas, la aguja de scrap, esas pequeñas cosas y utensilios que siempre queremos tener a mano y tenemos desparramados. Además, las veo muy prácticas, porque si están vacías las podemos apilar y ocupan muy poco. Bueno, familia, que no me enrollo más, que ya ha quedado suficientemente largo este vídeo. Me despido, como siempre, hasta la semana que viene, que volveremos con alguna otra idea. ¡Chao!